Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Bueno, vayan prendiendo la cámara, por favor. Ahora veo con un vasito de agua y vengo. Vayan prendiendo las cámaras. Bueno, chicos y chicas, pueden ir prendiendo las cámaras, por favor, todos los que falten. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Veo que somos poquitos, ¿no?
Bueno, antes que nada, comentarles que la idea, bueno, de la clase del día de hoy es que podamos compartir algunos conocimientos que giran en torno a lo que es la naturaleza y la cultura, presupuestos que nos permitirán de acá en adelante a entender que todo elemento de la educación física, toda clase de la educación física, toda cuestión relacionada con nuestra querida disciplina, tiene que ver en primera instancia con un desenvolvimiento cultural y que seguramente a nuestro pesar y pensar diríamos que es todo, la cultura es todo, pero que también tiene que ver fuertísimamente con la naturaleza, ¿no? Con lo que verdaderamente somos. Para eso entonces vamos a hacer una pequeña conferencia el día de hoy y sumado a eso, bueno, algunas preguntas que van a quedar para la clase que viene, que son las actividades. Comentarles también que la clase del día de hoy estaba para ser leída recién a partir de ayer, así que vi que muchos no interactuaron. Quédense tranquilos, ahí fue un error más que nada de organización. Eh, no va a volver a pasar. La idea es que por lo menos el viernes, como les había dicho, tengan ustedes la posibilidad de leerlos, o jueves, pero bueno, en este caso no lo pudimos hacer. Ya la clase número 4 para este viernes ya la van a tener cumplimentada y ustedes la van a poder utilizar. Entonces, en la clase pasada, nosotros habíamos dicho que sería importantísimo que dado el conocimiento de el lenguaje y la comunicación, ustedes puedan traer algún juego tecnológico, ¿no? Que nos permita desarrollar los argumentos comunicacionales en los educandos universitarios. O sea que no es lo mismo ya un juego de mesa como ustedes compartieron con nosotros, o en su defecto algún juego cultural propio de nuestra región geográfica como el truco, a un juego tecnológico en el cual sirva para el desarrollo de la comunicación en sujetos universitarios que han de ser cada vez más complejos por sus peculiaridades técnicas, ¿no? Así que les doy la palabra para quien quiera participar, comentar qué es lo que trajo, de qué se trata, si llegan a querer compartir, obviamente lo pueden hacer también. ¿Quién arranca? ¿Nadie lo hizo? Yo sí lo hice, profe. Bueno, dale Matías. Como usted había pedido un juego que sea tecnológico, yo había, bueno, busqué un poco de información, porque, bueno, como mayormente se van actualizando todo, los juegos, la tecnología, eh, pude encontrar el preguntado, que me imagino que todos lo jugaron, y que, bueno, con las actualizaciones que hay, ahora el preguntado se le puede realizar preguntas sobre un temas que nos interesan. En este caso, a nosotros nos interesa más lo que sería la cultura, cómo está compuesto el cuerpo humano, entre esas cosas. Y nosotros podemos realizar esa pregunta y jugarla entre compañeros. Y dentro de ese juego podemos, podemos desarrollar diferentes aprendizajes tipo el aprendizaje activo, la diversión y competencia, interacción social y variedad de temas. Esto lo podemos implementar en una clase o en la aula y así también tenemos una comunicación con todos nuestros compañeros. Obvio hay chicos que uno y que otro se hablan, pero así podríamos crear un juego que participemos todos y al mismo tiempo podemos, no sé, Podemos, yo no voy sé. puedo ir jugando con usted, capaz que si no juego con Daniel, con Valentina, y a medida que vamos respondiendo las preguntas, uno la hace bien, otro la hace mal, y de ahí empezamos a dialogar para saber cuál era la correcta. Por lo menos eso fue lo que había buscado, y el juego tecnológico que podía ser. Si vos lo tuvieras que explicar, Matías, a alguien que nunca jugó el preguntado, ¿cómo lo explicarías al juego? ¿De qué se trata? Le explicaría que es un juego en el cual nosotros deberíamos responder una serie de preguntas a través de nuestro teléfono y obvio le explico el paso a paso de cómo descargarlo, cómo registrarse
y de ahí cómo es la funcionalidad del juego. ¿Y quién gana? Y el que responda más preguntas correctas, pero al mismo tiempo desarrolla otros aspectos. Ajá. O sea que sería algo así como, por ejemplo, estamos todos juntos, a todos en el mismo momento se nos hace la pregunta y quien aprieta algún botón contesta. No, no, se va jugando uno contra uno, es un compañero contra otro. No Ah, es es de a todo al mismo dos. tiempo, sí, de a Ah, dos, pero ah, se puede jugar, pero pueden ir jugando todo porque no es que solamente el juego te permite que estés con una persona, vos podés crear varias partidas con todos y vas jugando con uno a la vez. bien. Por ejemplo, entonces nosotros acá lo que podríamos hacer que somos 12 podemos ponernos 6 de un lado, 6 del otro y jugar. Entonces, Sí, ustedes leen por- la pregunta o nosotros la leemos del celular y contestamos y ahí vamos viendo cuántas contestamos positiva y cuántas negativamente durante un así tiempo. es. Bien. ¿Qué elemento consideran para Matías y para el resto que tiene que tener un juego para mejorar la comunicación? Aún así, miren lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Qué elementos tiene que tener un juego para mejorar la comunicación entre nosotros universitarios? Saliendo del esquema de la solo respuesta positiva. Porque, por ejemplo, a mí me preguntas, no sé, ¿en qué año San Lorenzo de Almagro salió campeón de la Libertadores? Y yo te lo voy a decir así, porque es un conocimiento que yo ya tengo, ¿no? O que ustedes también ya tienen. Todos sabemos que en el 2014 ganó la Libertadores. Entonces, no, mi comunicación no va a mejorar. Estoy repitiendo un esquema que yo ya tengo. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Qué consideración tenemos que tener para que estos juegos verdaderamente mejoren nuestra comunicación o, en su defecto, nuestro lenguaje? Cosas que no sepamos. Pero igual el juego este que yo le decía, profe, no todo lo que te pregunta sabemos, porque es cultura en general. Pero vos no sabés, ponele que no sabés. Bueno, no sabés. No alcanza solo con eso, porque no sabés, no respondés. ¿Qué otra opción No, pero tenés ante no saber? y capaz que un compañero lo hace bien y yo a él le pregunto, che, ¿sabías cómo era esta pregunta? Y él me dice, sí, pasó tal cosa. Y ahí ya interactuamos y él me pasó el conocimiento y ahora lo sé yo. Y desarrollamos una comunicación. Porque la idea es que el que no la sepa se pueda ayudar del otro, o por lo menos le pregunte de dónde lo sabía, cómo, cómo lo interpretó, y ahí no, vamos teniendo una comunicación y un diálogo, un cambio de conocimiento, un intercambio de conocimiento. Bueno. Bueno, yo soy más proclive en este tipo de juego, por ejemplo, me gustaría más que, digo un ejemplo, ¿no? Cuando el sujeto responde o no responde, haya un momento para interactuar y que no solamente lo positivo o una respuesta correcta sea el conocimiento de la pregunta, sino también cómo ese conocimiento se refleja en el resto. Y que, por ejemplo, si son colectivos, lo pueda decir cualquiera, ¿no? O, por ejemplo, no sé, que lo tiene el que ya la sabe de sus propios compañeros, se lo pasa por un secreto a uno, ese a otro, y el último es el que tiene que decir de qué se trata, y bueno, el juego decir si la respuesta está correcta, ¿no? O sea, que lo interesante de estos juegos es que tiene que haber una construcción colectiva y no un conocimiento que tenemos o que en su defecto no tenemos. ¿Hasta ahí se entiende? Como para ponerlo un poco más rico. Bien. Sacando Matías, ¿quién otra persona trajo, qué otro estudiante trajo algún otro juego? Era fácil la tarea, no era que era. Facundo Celaya y Lucas La Paz no están con la cámara prendida. Tienen que estar con la cámara prendida, chicos. Ahí va. Bueno, ¿nadie más entonces trajo juegos? Bueno, obviamente, posterior a esto, que para mí es un fracaso total, porque quiere decir, en un primer lugar quiere decir que yo no los estoy exhortando bien a que ustedes hagan la tarea y por ahí no los estoy motivando para cuál. La última vez pregunté si se sentían bien, todos me dijeron que se sentían muy bien, que la pregunta estaba buena, me preguntaron si más o menos podía ser así o asá, y nadie lo hizo. Incluso interactuar en la plataforma, hay 3 estudiantes que ni siquiera interactuaron con el desarrollo de la clase pasada de la 2 y de esos uno ni siquiera interactuó con la primera. No puedo dejar de hacer este paréntesis, muchachos, ustedes fíjense,
Ustedes eligieron la carrera universitaria, ustedes eligieron educación física, ustedes se anotaron en teoría de la educación física uno y yo me encargo de comentarles la importancia que tiene esta. Ahora, si ustedes no participan, olvídense que van a aprobar. Así, literalmente. Olvídense que van a aprobar esta asignatura y olvídense que la van a pasar bien. Va a ser un tedio total. Así que les pido, por favor, que repiensen eso para la clase que viene y puedan contrastar eso con una buena actividad. En fin, es verdad que nosotros una de las cosas que tenemos que hacer, si nada, dijéramos, bueno, me quiero especializar en las conductas humanas, y bueno, lo primero que tendría que ver, que tenemos que ver es qué tenemos en nosotros que es parecido a otras especies, de quién verdaderamente desde el punto de vista biológico venimos y obviamente una pregunta filosófica que no podríamos dejar de contestarla o por lo menos intentar contestarla es, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Esa pregunta que a nosotros nos coquetea un montón, nos pone muy románticos y nos pone con muchas incertidumbres, porque uno a veces ve la vida y posiblemente a medida que vayan avanzando, vayamos avanzando en edad, cada vez más nos empecemos a preguntar, che, todo tiempo pasado parece que fue mejor, ¿no? Y como que este presente coquetea con un futuro bastante triste. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas más importantes o respuestas más importantes o incógnitas sería saber qué somos, quiénes somos, de dónde venimos y obviamente hacia dónde vamos y qué podemos hacer, en caso de que se pueda, para torcer la forma en la que nosotros queremos ir hacia un lugar. Imagínense una cosa, chicos, nosotros tenemos una educación física que siempre en clase como que la estamos a ver, no quiero que quede mal, ¿no? Pero como que estamos diciendo siempre, uy, qué mala fue nuestra educación física, qué mala fue nuestra educación física. Pero si nosotros estamos haciendo una unidad, miren, así muy acotada de la realidad, súper, súper así, como un caballo, ¿no? Súper acotada. Cuando vos abrís la mirada de la educación física, vas a encontrar más de 100 naciones, que directamente, 100 naciones, mira lo que le estoy diciendo, que están en la UNESCO, que no tienen directamente educación física. O sea, todos los niños y niñas, como fuimos nosotros, que fuimos a la educación física, que llevábamos nuestras zapatillitas, que jugábamos, que teníamos una red, que teníamos pelota, que los profes nos abrazaban, que nos inculcaban la actividad física sostenible, que hicimos campamentos, todo eso lindo que nosotros hicimos, chicos, más de 100 naciones no tienen educación física. Entonces, a veces hay que hacer un abordaje mucho más amplio que el propio, ¿no? De la misma forma, obviamente, es lo que todo el tiempo decimos, nos quisiéramos comparar con los que sí tienen y lo hacen bien. Hay países, por ejemplo, que tienen 5 oportunidades de tener educación física de 50 minutos en primaria y 5 de 1 hora 20 en secundaria. Y tienen espacios para la corporeidad, espacios para la danza, espacio para la música, espacio para los deportes. Bueno, entonces, en esa comparación, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es qué somos nosotros como especie. Y ahí entonces vamos a poder ver que nosotros venimos de la familia del mono, que en realidad ser humano significa humus, significa tierra. Ser humano quiere decir que proviene de la tierra. Y Homo sapiens es una especie que somos nosotros, incluso Homo sapiens sapiens, que tiene que ver con el hombre, y yo puse mujer porque siempre se pone hombre como descripción de sujeto y no es así, hombre y mujer que piensa. Por tanto, pensar es una de las características fundamentales que nosotros poseemos en relación a otro tipo de especies, por lo menos por ahora. Somos un homínido porque tenemos la posibilidad, aunque todo esto obviamente está en debate constante, porque hay otras, imagínense que en el mundo de las ciencias existen los terraplanistas, si existe gente con tan poco poder intelectual, existen otras lógicas inoportunas al respecto. Todos los monos que ustedes ve ahí abajo, nosotros representamos más que nada a la especie de grandes primates. Ahí tenemos chimpancés, tenemos bonobos, gorilas, orangutanes y gibones, que son los chiquitos que ven al final. Entonces, esta familia se fue creando como seres a lo largo del tiempo y han sido distinguidas, entre otros, no solamente porque son bipodales como nosotros, aunque utilizan muy bien los brazos, sino también porque las características del cerebro son relativamente similares a nuestra propuesta. Si les parece, vamos a hacer un abordaje de cuáles son las características que tiene el ser humano
con respecto a otros seres. ¿Me siguen ustedes? Hagan cualquier pregunta que quieran. O sea, lo que vamos a ver ahora son 10 características de las tantas que el sujeto tiene y que no tiene ninguna otra especie. Cuando decimos especie, no estamos diciendo solamente las especies que coquetean con nosotros todo el tiempo, que están acá cerca. Estamos hablando de las marinas, o sea, las acuáticas. Estamos hablando de incluso las que no son animales, como por ejemplo los insectos, ¿ok? Incluso los vegetales, cualquier especie viva que exista, nosotros tenemos estas características. La primera, obviamente, es la inteligencia. Si uno dice, bueno, ¿por qué verdaderamente nosotros llegamos a ser lo que somos? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, hoy vivimos en un edificio de propiedad vertical que tiene 70 metros, en un cubículo de 6 por 6 y ahí hacemos todo lo nuestro? Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué nosotros no preparamos la comida y apretamos un botón y alguien en una moto nos trae en 20 minutos la comida que nosotros anhelábamos? Bueno, ese proceso que obviamente súper intelectual, tiene que ver con una razón de nuestro cerebro que tiene la capacidad de reconocer patrones y de esos patrones asignarlos, ¿no?, a características diversas y con ello formar la razón. Es una capacidad que nos permitió entonces cosas que incluso son insospechosas. Yo no sé si ustedes sabían, pero esta semana, no, la otra, no, en 3 semanas, una empresa que ahora se menciona mucho, de un poderoso tecnólogo, va a sacar el primer viaje turístico al espacio. ¿Sabían eso? ¿No? O sea, es increíble, ¿no? Cómo cada vez más queremos conquistar y tenemos esa capacidad de descubrimiento, ¿no? Que quizás otros, los monos, por ejemplo, algunos tienen esa capacidad de descubrimiento, pero siempre se quedan en el plano material. Si nosotros nos detuviéramos a pensar en la inteligencia y dijéramos, che, bueno, ¿cuál fue el hecho que a nosotros nos permitió llegar a lo que somos hoy con tantos descubrimientos y demás? Básicamente, chicos, pensar en las estrellas, pensar en la luna, pensar en las condiciones elementales. Una de las cosas más, de los pensamientos más novedosos que tiene el ser humano y que siempre lo va a tener y atraviesa cualquier generación es pensar en la familia, ¿no? Nosotros ya pensamos cuando somos niños de nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tutores, nuestros hermanos, hermanas, pero cuando somos adultos, que ya no vamos de casa, empezamos a pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos. Entonces es como que todo el tiempo estamos teniendo un pensamiento social, que eso es parte del ser inteligente. Otras especies tienen estos pensamientos posiblemente o tienen estas incongruencias Bienvenidos. de querer descubrir, pero en realidad terminan solucionando los problemas meramente de la demanda. ¿Cuáles son los de la demanda? Bueno, los de la casa, los de que no cultiva nadie más que nosotros, ¿no? Pero los de la casa o los de los alimentos. Así que bueno, esa es la primera. Nosotros, si nosotros nos fuéramos a los 1800, 1820, 1830, 1840, cuando uno podría decir, che, a partir de ahora ya hay una tecnología pensada para progresar, y bueno, ahí entonces empieza la longevidad. El ser humano se empieza a preguntar, che, si yo llego a esta edad, ¿no podría llegar un poco más? ¿Cuáles son los mecanismos que necesitamos para vivir algo más? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Hoy incluso ya hay máquinas somatonas que te permiten filtrar, reoxigenar la sangre. Hoy existen dietas específicas que no son moicanas, sino que son actuales, que te las venden o nos las conquistan con la idea de que te permiten tener una mejor longevidad. Si ustedes ven esa imagen, por ejemplo, que es la misma persona, ¿no?, que está en 6 momentos distintos de su vida, usted va a poder observar que en el primero, que estamos hablando de los 30, 35 años, era el máximo, chicos, de vida de una persona hasta los 1850. Nada, chicos, en la historia de la humanidad, hace 250 años no es nada. Pero cuando digo nada, nada. Hoy estamos en el 2024, o sea, 1850 no es nada. Y hasta ahí solo vivíamos 35 años, justo mi edad. Imagínense, a los 35 años ya esta persona quedaba desdentada, mayoritariamente sin pelo, mayoritariamente con muchos problemas de intervenciones
de fracturas y demás, porque obviamente la vida era mucho más ríspida, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, en la época de la esclavitud, donde las personas se los compraban a los niños entre los 6 y los 7 años, y a los 16 18 años ya no vivían más, les sacaban una productividad, que fea palabra, ¿no? De 10 años. Hoy ya tenemos en Argentina, por ejemplo, 79 años para las mujeres y 83 años para los varones como era, y se va a seguir creciendo. Y hay poblaciones que por ahí viven en lugares más idóneos con respecto a procurar enfermedades y demás, y tiene que ver meramente con la geografía, que ya llegan, superan los 85 años como expectativa de vida. Y nosotros soñamos, ¿no? Con vivir mucho más, mucho más, mucho más todo el tiempo, porque, bueno, es garantizar. Cognitivamente no hay tanto deterioro en su mayoría como lo hay físicamente, ¿no? Así que es muy factible que cuando ustedes lleguen a esta edad de los 70 de los 80 incluso ya esté prolongada la vida hasta los 110 120 años. Justo el otro día se había muerto el otro día, no, la semana pasada, se murió la señora más longeva del mundo que tenía 128 años. Tremendo. Imagínense que vivió todas las guerras conocidas hasta ahora, toditas. Otra de las capacidades que tiene el ser humano, y díganme si no somos nosotros y nosotras, ¿no? En pensar en la reproducción. No la reproducción como hecho biológico, porque ustedes imagínense que una de las características que tiene es que la hembra, o sea, la mujer dentro de nuestra especie, no tiene celos como otros animales. Vieron, por ejemplo, un perro tiene celo, un gato tiene celo, entonces, bueno, es el único momento o son momentos durante el año en el cual puede quedar preñado ese animal. En el caso nuestro es todo el tiempo y eso es lo que hace, obviamente, que nosotros tengamos que planear esa cuestión. Hay algunos científicos que dicen que en realidad en la especie humana existió el celo y que se fue perdiendo progresivamente a lo largo en el tiempo en el cual el sujeto aumentó su expectativa de vida. Fíjense que hay algo que quedó en esta cuestión. Ya cuando encontramos a una mujer con más de 40 años, siempre lo que dicen los tratados de medicina es que va a ser mucho más difícil a que quede embarazada, ¿no? ¿Han escuchado eso? Sí. Y eso quedó de esta época, imagínense, 40 años ya de tope, tope de expectativa de vida. Entonces ya está, hasta ahí el sistema que prepara el cuerpo humano para el embarazo no tenía más oxigenación, no tenía más vida y por tanto entonces esta cuestión quedó hasta el momento, aunque ya los hay personas que con 50 años han quedado embarazados y tener familia. O sea que también en esto, ¿no? Se ha aumentado la progresión. Planear el hecho de ahí aparece una imagen que es media fea, no sé por qué la seleccioné en su momento, ¿no? Podría ser otra, ¿no? Planear, estar sentado y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y pensar, vamos a tener un lugarcito para nuestros hijos. Bueno, esta es como que no era deseado, ¿no? Pero bueno, la cuestión esta del ser viviente, ¿no? Y de tener un criterio de cuándo reproducirnos es algo que ha cambiado estos últimos 5 años. Incluso pre-pandemia, no sé si ustedes sabían, generalmente en Argentina, a partir de los 23 años, ya las personas tendían a tener su primer hijo. 23 años era el primer año. Y hoy hay una gran cantidad de sujetos que pasan los 35 años y ni siquiera todavía lo piensan, ¿no? Como que ha cambiado. Uno dice la palabra madurez, no significa que sea mejor ni peor, simplemente que hay una madurez en torno al proceso del pensamiento y planeamiento de la reproducción. Otra de las cosas es el placer. Parece una soncera, pero no lo es, de que nosotros tenemos la posibilidad, incluso ya lo hemos hecho, de industrializar fábricas de bombones, ¿no? ¿No decís, qué increíble? Hay personas que se hacen rica agarrando un chocolate de una planta, o sea, la materia prima del chocolate, poniéndole aditivos y demás para que sujetos sientan placer. Porque uno cuando come un chocolate no lo come porque lo necesita, salvo alguna excepción, ¿no? Porque tiene la glucemia baja o por alguna cuestión. El chocolate es un hecho que está preparado para el placer. Y piensen si esto no es importante, muchas de las actividades físicas que nosotros hacemos son hechas para el placer. Miren, a mí me pasa mucho ir con mis hijos, que sale un poquito caro, pero a veces vamos, hay unas, acá en zona norte, en Buenos Aires,
hay varias, en Tigre, en San Isidro, bueno, para Capital, para la capital también, espacios de recreación donde hay colchonetas, donde hay agarres para hacer parkour, donde hay, bueno, son espacios que tienen, mira, no les miento, son 70 metros por 70 metros, 100 metros por 70 metros tinglados, donde el niño va, corre, salta y todo el tiempo es una algarabía, ¿no? En realidad, ese espacio yo pensaba el otro día, no está pensado para el esparcimiento, está pensado para obtener divisas a través del placer, ni más ni menos. Si el día de mañana al niño le causa placer ponerse un traje y tirar patada, y seguramente ya va a haber toda una maquinaria preparada para que los sujetos se pongan a tirar patada, ¿no? Sea un deporte o sea de una cosa ilustrativa. Así que esto también trae sus consecuencias que exceden la mera consideración humana, como por ejemplo las tendencias negativas en la vida y también en los deportes. Bueno, la drogadicción, la prostitución, el homicidio, entre otras tantas, ¿no? Hoy, por ejemplo, está muy en boga, por suerte, la discusión de la trata en Argentina, de la prostitución infantil. Fíjense en la televisión, en la radio en estos momentos, que es muy importante que empecemos a repensar, porque todas esas prácticas vienen de personas, obviamente, que están totalmente enfermas, pero que están queriendo obtener un placer de algo que no debería ser un consumo, porque de los años 1900 que está totalmente prohibido en nuestra región geográfica ese tipo de intercambios. Así que, por eso yo decía en esta clase, es importante pensar, ¿no? ¿Quiénes somos para entonces después poder dominarnos y poder mejorarnos como especie? La moral, qué temita, ¿no? Qué temita la moral. Este es un tema maravilloso porque incluso la filosofía clásica lo viene estudiando desde sus bases, diría yo, desde Heráclitos en adelante y mucho más también, ¿no? Y se encuentra ligado a otros elementos como la voluntad, por ejemplo, como el criterio y también a la cultura del hombre y la mujer que lo ejerce, ¿no? La moral. La moral es ese elemento que nos permite a nosotros distinguirnos de nosotros mismos, ¿no? Cuando le pones un filtro en tu vida, es una capacidad de moralidad. Cuando vos decís, bueno, voy a hacer esto, ya fue, hago esto, y por ahí te mirás en el espejo y decís, che, yo tengo que hacer esto, es momento para que haga esto, es importante que en este momento de mi vida yo esté haciendo esto. Y tiene que ver con valores, con la cultura axiológica, pero también tiene que ver con el límite que cada uno de nosotros se pone, ¿no? Ahora, ¿ustedes vieron alguna vez a otra especie, un perro, una jirafa, un hipopótamo siendo morales? No, incluso los hay, los animales más domesticados, los más domesticados de todos, que en su proceso de domesticación al dueño le hacen caso muchísimo, pero después salen a la calle y hacen atrocidades, ¿o no? O incluso los mismos perros que están súper domesticados, pero que en algún momento, por alguna variable, terminan mordiendo al dueño, ¿no? No, no hay una especie de moralidad en torno a esto, ni de retribución, objetiva o subjetiva. Alma colectiva. Bueno, yo cuando preparaba esto, me detuve a pensar que incluso chicos piensen que cada uno de estos elementos yo se los pongo acá para que ustedes después los reflexionen, ¿no? Y caractericen a cada uno de estos. El examen no va a ser, a ver, ¿cuáles son los elementos que tienen su... No, no, para nada, no va a preguntar eso, pero sí que nosotros nos podamos dar cuenta y decir, che, ¿qué otro elemento, aparte de los estudiados, también se reflejan como cualidad en el sujeto frente a otras especies? Entonces ahí sí tienes que hacer un abordaje de cada uno de ellos. Y uno muy interesante es el alma colectiva, ¿no? Nosotros tendemos mayoritariamente a seguir a un líder, a una lideresa, o tendemos a seguir un ideal. Supongamos que no esté garantizado por un ser social, porque muchas veces lo hacemos por seres filosóficos que incluso ni siquiera existieron en la vida real y tienen un nombre y tienen escritos que son de terceros. Entonces, esta alma colectiva lo que nos permite es seguir, ¿no? Miren, imagínense que ha habido en la historia de la humanidad revoluciones, huelgas, movimientos sociales de todo tipo que han permitido de que la sociedad avance y otros que incluso hoy están permitiendo de que la sociedad vaya en retroceso. El alma colectiva, si se quiere, se lo reconoce así, ¿no? Podría ser colectivismo también, a veces tiene que ver con una tendencia negativa.
la guerra, por ejemplo. Hoy, no sé, Israel y el pueblo palestino, sobre todo el pueblo palestino, está viviendo un genocidio total, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por una norma colectiva que dijo que todos los que viven de este lugar para allá representan a Hamas, y en realidad la mayoría de los palestinos no tienen nada que ver con Hamas, ¿no? Y ahí hay toda una cuestión altamente donde la sociedad está fracasando, ¿no? Que son las guerras. Es tremendo. Pero bueno, nosotros también lo podemos utilizar para la educación física y siempre va a haber un líder, ¿no? Siempre va a haber una lideresa en el grupo y potenciarla para que esta persona lleve acciones concretas de iluminación frente al resto de sus compañeros y que sus compañeros también a lo largo del tiempo puedan transformarse en un líder o una persona a la cual el resto los va a seguir. Nosotros no siempre seguimos como especie a personas que están por encima de las lógicas de bondad. A veces, como les decía, seguimos a personas que le generan, no sé, preposiciones o te generan diferentes cuestiones. Miren, ¿no? El presidente que tenemos en Argentina, que no voy a hablar ni bien ni mal, pero es una persona que está por fuera de todos los preceptos morales o políticos que teníamos hasta el momento, ¿no? Y así todo, o sea, diciendo malas palabras, expresándose con furia y demás, y así todo, hay un montón de gente que lo sigue y que tiene un alma colectiva y cada vez más personas parecieran pregonar por sus ideas. Discriminación, bueno, obviamente uno nunca va a ver. Hay un hecho en la madre de muchos mamíferos que tan debate ahí si es discriminación o no, porque hay muchos mamíferos, por ejemplo, cuando la madre, por ejemplo, una gata, se da cuenta que hay un gatito o una gatita recién nacido que no tiene la fortaleza para vivir, lo deja morir. ¿Han visto eso alguna vez, chicos? ¿O sabían de esto? Ujú. E incluso hay algunas que se lo comen, ¿no? Hay otros mamíferos que se comen el más chiquitito o más chiquitita en conjunto con su placenta. Ahí también podría haber un hecho, ¿no? De discriminación de algo frente a otra cosa, pero bueno, es una discriminación en su consenso biológico, ¿no? Si se quiere, porque bueno, lo ve de determinada manera. Incluso no es ni más ni menos lo que hacíamos nosotros en los mil y tantos, antes de nuestra era, porque había las personas con discapacidad, por ejemplo, hubo una repulsión tremenda en muchas zonas geográficas del mundo donde por solo tener una discapacidad, por meramente tener una discapacidad, motriz, por ejemplo, se los mataba. Y hoy, por ejemplo, hay campañas, ¿no? De cada uno podrá tener su pensamiento y eso es lo lindo. Después ustedes replantéenselo, pero hoy hay campañas porque hoy tenemos un montón de mecanismos para saber cómo está el feto dentro del vientre de la madre. Y ya se saben algunas cuestiones, por ejemplo, ya se sabe si tu hijo va a tener labio leporino, por ejemplo, y se le avisa, ¿no? Y hay veces, estoy diciendo, una cuestión que podría atravesar otras consideraciones, pero también, por ejemplo, hoy puedes saber si tu hijo puede tener alguna discapacidad o puede tener algún síndrome. Esos estudios se hacen pre a que el niño salga del vientre de su madre. Entonces, mucha gente, hay muchos países que permiten de que estos niños no nazcan con raspados o con diferentes intervenciones quirúrgicas, y es todo un debate, ¿no? Todo un debate filosófico muy fuerte que tiene que ver con la ética, con la moral, no solamente de la medicina o de las ciencias médicas, sino también de la sociedad actual, contemporánea. La discriminación es un hecho, es un fenómeno global que atraviesa todo ser humano en todas partes del mundo y que por suerte hoy existen canales, ¿no? de disminución de esta discriminación. Para muchos es considerado un hecho biológico, o sea, biológicamente estamos preparados para discriminar, y por el otro lado consideramos que es un hecho, hay muchos que consideramos que es un hecho social, o sea, adquirido con la sociedad. Por eso yo les decía, chicos, cuando ustedes tengan niños y niñas en sus casas, lo más importante es tratarles bien, quererles, hacerles cosquillas, hacerles caricias, decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? Yo te amo, vos me amás, ¿no? Sos el más lindo del mundo, sos hermoso, o sea, vos tenés que decir cosas que realmente el sujeto pueda acompasar. Obviamente hay otras teorías, ¿no? Para si vos tenés uno de tus hijos, de los tres hijos que tenés, que es bastante plaga y todo el tiempo le está diciendo, acá está la piel de Judas,
no lo puedo controlar más, te voy a vender ¿Viste? Hay gente que dice esas cosas que son altamente hirientes y que el sujeto a lo largo de su vida va a tener una acción proclive al ser discriminado. Imagínense en los contextos familiares donde debiéramos ser la contención más grande. Y bueno, en una escuela pasa, chicos, cuando ustedes hagan sus prácticas se van a dar cuenta que en el pasillo mismo o en la entrada a la escuela misma, o en sus clases, o en los recreos, van a encontrar que siempre hay personas que sufren discriminación. Y esos hechos no los podemos nosotros dejar pasar, porque sea biológico no significa que esté bien. Incluso tenemos que hacer acciones que permitan de que eso desaparezca. Charlas de reflexión, jornadas de intuición, trabajos colaborativos, y hay algo que mucho puede hacer por esto, que es el deporte, ¿no? La cultura deportiva. Mucha gente de adolescentes o de niños que van a clubes deportivos, logran entonces entender esto desde otra forma. Bueno, el culto a las deidades. ¿Alguna vez ustedes vieron un animal rezando, entrando a un lugar para conectarse con el más allá y demás? No, imposible. Somos los únicos que tenemos la cualidad de tener, no todos, pero sí como especie humana, ¿no? Creo que debe ser, creo que el porcentaje que yo había escuchado en los 2000 era que el 90% de la sociedad tenía al menos alguna deidad, algún dios, ¿no? O deidades, porque incluso hay muchos que creen en dioses. Esto es un hecho importantísimo porque una de las cuestiones que tiene la religión, por ejemplo, en la humanidad, es que estabiliza dogmas a diferencia del pensamiento científico y el pensamiento filosófico. Obvio que hay un pensamiento filosófico religioso, como lo puede ser el cristiano, pero la filosofía es mucho más que la religión, o por lo menos es distinta. Yo siempre hago tres mapas, ¿no? La religión tiene la característica de ser un negativo en este sentido, ¿no? Porque tiene un dogma, miren esta imagen, ¿no? El negativo y positivo, tiene un dogma que está acá y tiene algo que va cerrando. Nunca podés con los textos antiguos o con los textos modernos seguir pensando y reflexionando, porque el dogma mismo te para. Entonces, la moralidad de toda esta cuestión, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, te limita a pensar lo que ya se dijo y a lo sumo interpretar lo que fue escrito. Lo interesante de la filosofía es que todo el tiempo te permite hacer nuevas preguntas, entonces es como un sub y baja continuo, ¿no? Con dos saetas, porque es filosófico, uno se repregunta todo el tiempo y lo que se preguntó en un momento de su vida puede que se lo pregunte en otro momento y tenga respuestas totalmente diferentes. Y por el otro lado, en un símbolo más que arranca de lo mínimo, al revés, ¿no? Que arranca de lo mínimo y que se abre, viene entonces la ciencia, que no tiene nada que ver con esto y que todo el tiempo trata no solo de reconocer el conocimiento humano, mejorar el conocimiento humano, sino también de transformar todo lo que tiene que ser transformado. Eso en realidad es ciencia. Ciencia no es el cúmulo de conocimientos, eso es una biblioteca. La ciencia es tratar de resolver los problemas más esenciales, sobre todo de las personas que más lo necesitan, al menos de nuestra impronta. El arte. Imagínense que a nosotros nos identifican cuando andamos por el mundo entero, los argentinos, mayoritariamente nos identifican por la forma de caminar, los países que viven del turismo, a cada una de las personas de las diferentes regiones del mundo le dicen, vos sos argentino, y por ahí va un argentino uruguayo tomando mate de la misma forma, y la persona te dice, vos sos argentino, o al revés, vos sos uruguayo, ¿no? Y es como que hay algo en lo artístico de nuestra expresión, que no solamente es la figuración de tener un mate o un termo que te identifica como parte de una sociedad, como miembro de una sociedad, ¿no? Acá en Argentina tenemos una conquista muy fuerte y una necesidad muy imperiosa de seguir encontrando aquellos aspectos artísticos, sobre todo que se encuentran tributados en pinturas rupestres, para explicar la realidad de nuestros nativos. Nosotros sabemos que hemos sido una comunidad que por el proceso en el cual se transformó los europeos al venir acá a América y conquistar esta América, los conquistadores, pues nosotros quedamos que nuestra especie literalmente aborigen quede relegada a un segundo plano. Y mucho más que ello, la especie autóctona.
Incluso hay un montón de lenguajes que los estamos perdiendo, lenguas enteras con un dinamismo tremendo, sobre todo de la cultura diaguita, de la cultura guaraní, de la cultura quechua, que se están perdiendo progresivamente porque no se les da el reconocimiento que tiene en la sociedad. Y para eso hay muchos proyectos actuales que se están dedicando a trabajar estos elementos artísticos que se encuentran en las pinturas rupestres y otras. Bueno, es imposible ver a otro ser haciendo ciencia, ¿no? Ciencia hacemos los seres humanos, las mujeres, los hombres, los trans y demás, todos los géneros existentes para simplemente tratar de mejorar la vida que tenemos. La ciencia obviamente que no es la misma. Uno puede decir, bueno, yo hago ciencias sociales, no, yo hago ciencias físicas, yo hago ciencias médicas, yo trabajo la ética en la ciencia, o sea, y verdaderamente que parecieran ser cosas totalmente diferentes. Hoy, por las características de nuestro sistema económico-social, capitalista y occidental, el esfuerzo más grande que se está haciendo en las ciencias tiene que ver con la productividad. A mi modo de ver es una preocupación tremenda, ¿no? Porque pensar en la ciencia para ser más productivo es dejar de pensar en que la ciencia inicia el mundo de su carrera para solucionar problemas. Incluso yo les voy a decir algo, a ver qué piensan ustedes. Es increíble saber, miren lo que les digo, es increíble saber que la preocupación de la ciencia es más por obtener divisas y que hay trabajos que son geniales, geniales, como por ejemplo la conquista de la orbe, la conquista del espacio. Son proezas magníficas que tiene el ser humano. Y sin embargo, aún así, todavía hoy no podemos resolver el problema de la pobreza, de la hambruna. Algo tan simple como que todo el mundo coma, ¿no? Uno debería decir, che, o sea, no puedes es algo fácil. O sea, dar kilos de comida a la persona para que coma es muy fácil. Ahora, eso no lo podemos resolver en la ciencia, pero sí podemos agarrar un cohete y que la gente vaya de vacaciones al espacio, ¿no? A mí la verdad que me genera vergüenza. Me genera vergüenza. Por suerte, la ciencia tiene un comité de ética, no sé si sabían, en el cual se debaten todas estas polémicas. El comité de ética, como todo en nuestro momento histórico, cada vez está más flexibilizado, ¿no? Cada vez menos se hace, pero por lo menos en las investigaciones fuertes las hay. Por ejemplo, hay un comité de ética muy fuerte investigando, aunque está gestionándose, el tema de la inteligencia artificial. ¿Lo han escuchado? Inteligencia artificial, por ejemplo, el chat GPT que muchos de nosotros usamos, o cualquier otra fuente, ha venido en esta era, en estos momentos históricos, a solucionar el problema de un montón de problemas de saberes. Pero sin embargo, así como lo soluciona, te trae otros problemas, ¿no? La falta de memoria, la falta de criterio, la falta de la importancia del reconocimiento de la teoría, entre otros. Entonces, hay un comité de ética que está diciendo, che, yo no sé si hasta dónde esto es una herramienta o empieza siendo una herramienta y termina siendo algo mortal para los sujetos, ¿no? Imagínense cuando la inteligencia artificial domine otras cosas porque es mejor, se le da el poder de ser mejor, por ejemplo, que el pensamiento humano. Bueno, acá ya entramos un poco en el didubitatismo que tiene que ver con la evolución, ¿no? Que este es un aspecto acelerado en el ser humano. Porque si vos te vas a mirar la evolución de otras especies, miren cómo sale. Miren lo primero, ¿no? Un unicelular. Nosotros venimos, todos los que estamos acá, cualquier especie viene de un unicelular y sobre todo un unicelular que vivía en un espacio acuoso. Y la evolución poco a poco tenue, tenue, cada millones y millones de años fue transformándonos hasta tener piernas dentro del agua, cuatro. Y de ahí a vivir en árboles. No nos olvidemos nunca, yo lo repito siempre, que nosotros vivimos durante más de 300.000 años arriba de un árbol. O sea, teníamos la capacidad de cazar, pero no habíamos conquistado la inteligencia para no ser cazados. Y vivíamos arriba de árboles, como los monos, ¿no? Poco a poco fuimos bajando y mirá lo que somos hoy, ¿no? Eso significa de que nosotros no lo vamos a ver, pero sí tenemos que entender que vamos a seguir transformándonos como especie. El sábado estábamos en una clínica, se me vino esto que me parece que es muy importante, y había una persona que
estaba vendiendo unas plantillas, plantillas ortopédicas, ¿no? ¿Alguien de ustedes usa plantilla ortopédica? ¿No? eh, Estaban en unas plantillas ortopédicas y a deportistas, y bueno, y comentaba, ¿no? Por qué sus plantillas eran las mejores, qué había que hacer, por qué usar plantillas y demás. Y yo pensaba en ese mismo momento y decía, qué increíble, ¿no? Todos estos productos que nosotros estamos poniendo en nuestros pies cada vez nos están haciendo progresivamente más eficientes nuestras plantas. Nuestras plantas están preparadas para caminar sin zapatillas, sin medias. O sea, nada, imagínense, ¿no? Que en el progreso de esta evolución no teníamos pensado eso. Incluso cuando los niños nacen, fíjense que lo primero que le ponen es un guantecito. ¿Lo han visto? ¿Lo vieron? Es un pecado moral, científico, tecnológico, sacarle al niño lo único con lo que puede sentir, que es la boca y que son las manos, y ponerle un guante por el frío. Y ya nacen y ya la mediecita, y no los dejamos caminar a nuestros niños descalzos. Fíjense después, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer desde las ciencias médicas de la pediatría, los niños son caminar descalzos para sentir, para que no mueran todas las cualidades de reconocimiento que tiene el pie. Ya lo podal, ya como que quedó todo enraizado en el conocimiento en los ojos, los oídos, la boca, las manos, pero ya nos olvidamos entonces de que hay otras cosas que también nos permiten sentir. Imagínense que la piel no está toda tapada, ¿no? Miremoslo: remera, pullover, calzones, pantalones, jeans, medias largas, zapatillas, y ahí hay un montón de sensaciones que tenemos, y que entonces todos estos elementos que nosotros estamos en detrimento tapando van a hacer obligatoriamente a que nuestro proceso de evolución vaya en constante negativa. Lenguaje, bueno, lo estudiamos en la clase pasada, ¿no? Los animales tienen lenguaje, pero es un lenguaje seminal, instintivo, si se quiere, ¿no? En nosotros, en la mujer, en el hombre y demás, el lenguaje es creado por nosotros mismos. Incluso progresivamente, a que vamos avanzando, suceden, ¿cómo se dice? Propuestas nuevas de lenguaje, palabras. Algunas se quedan y otras emergen, se van de esto. Eso quiere decir de que nosotros somos creadores de nuestro propio lenguaje. Y la creación del propio lenguaje con tanta complejidad como tenemos ahora, por ejemplo, en el español, tiene que ver con una evolución constante de esto. Incluso hoy, por ejemplo, habemos los que empezamos a hablar con un lenguaje inclusivo, y por ahí uno dice, no, pero no está permitido hoy, pero por ahí mañana sí, o por ahí mañana nadie se acuerda del lenguaje inclusivo. Y es una propuesta de lenguaje que surge de las masas, que se empieza a rehacer, y que todo tiene que ver con el uso que se le da. Si se usa, es imposible. Incluso para nosotros como argentinos, hay aiga. La palabra aiga, ustedes saben que está mal, ¿no? Es incorrecta. Sin embargo, vos vas a Bolivia y la mayoría de las personas dicen aiga, y se enseña en la escuela el aiga, ¿no? Y la Real Academia Española lo toma como algo válido, porque dice, pero si toda la sociedad habla así, ¿por qué yo me voy a poner a decir de que en español eso es una falta ortográfica? Ya está Shalom y ya se entiende de qué significa. Así que el lenguaje también es un elemento importantísimo. Bueno, la alimentación. Nosotros ya dejamos de alimentarnos de forma efectiva mediante la caza, ¿no? Hoy incluso muchas veces nuestra especie no sabe qué está comiendo. Uno va y dice, bueno, hoy me va a comer unas patitas, ¿no? Vas, te compras un paquete de patitas, la pones, la comes, produciste, te alimentaste. Puede ser nutritivo como no puede ser nutritivo, pero no sabes qué tenía la patita. Si esa patita adentro tenía hígado, si esa patita adentro tenía pescado, si esa patita adentro tenía pollo, e incluso aún sabiendo lo que dice el paquete que tiene, no sabes si esa es la realidad. Cada vez menos estamos yendo por una cultura de la alimentación sana. Todo el tiempo se están mezclando alimentos que incluso son malfactores de nuestras propuestas de desarrollo. También las hay, las que sí, ¿no? Hoy incluso vivimos en una era, en un momento en el cual la alimentación ya no se define en su riqueza
por su sustancia. Por ejemplo, un tomate, ¿no? Uno dice, bueno, el tomate es bueno. Siempre me como un tomate porque es bueno, pero el tomate puede ser transgénico. Cuando un tomate es transgénico, deja de ser bueno, un tomate fuera de estación. Entonces ya hay la cultura agroecológica, ¿no? Que por suerte está, es menos consumida, pero por lo menos está, y que ahí sí hay un protagonismo de la alimentación sana y sostenible. Bueno, otros más que les comento, ya que estamos llegando al final, la domesticación, el ser doméstico. Nunca vamos a ver otro animal que no seamos nosotros que domestique. Y fíjense esa pintura rupestre que yo encontré de una persona, creo que de los 1600 y tanto, con un animal al lado, domesticándolo, ¿no? Enseñándole, supuestamente le está enseñando. También en ese proceso de la domesticación tenemos cada especie. Por ejemplo, en Argentina está muy en boga el tener perros grandes en la época del 90, y ahora está muy en boga en tener perros pequeños, chiquititos, ¿no? Chiquitos, chiquititos. Hay otras sociedades que tienen gatos, hay otras sociedades, por ejemplo, que tienen tortugas. Cada sociedad va domesticando el animal que considere. Incluso para nosotros muchos animales domesticables no son permitidos y en otros países sí. Eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Bueno, a ver quién se anima a decir alguna otra característica que sea el ser humano y que no la hayamos mencionado. Que sea solo el ser humano y que no sea de otra especie. Yo. Ajá, No, yo quería agregar algo sobre lo del lenguaje, ajá, que la diferencia del lenguaje entre el animal y el ser humano también es la capacidad de crear símbolos, ¿no? Como un lenguaje imaginario que va más allá de lo concreto, de lo material y de lo actual, sino que también un lenguaje que permite crear, hablar del pasado, del presente, de crear un imaginario y que es lo que permite también crear una estructura de lenguaje más compleja que permite justamente crear cultura y relaciones sociales mucho más complejas que los animales, ¿no? Por eso la religión, la moral, etcétera. totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí. Lo simbólico también, ¿no? Del lenguaje nuestro. Ujú. Bueno, muy bien, Luisina. Muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna característica externa en la que hayamos visto? Miren que hay muchas, ¿eh? Solo pusimos algunas. Algo que sea propio nuestro, pero que ninguna otra especie lo tenga. Bueno, no importa, piénsenlo. Ahora se les va a ocurrir, y la clase que viene, en conjunto con la actividad que tenemos, ustedes me lo van a decir. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer es esta. ¿Qué es para ustedes la cultura? ¿Qué es la cultura? Uno todo el tiempo está diciendo, bueno, esto es un aspecto cultural, bueno, el mate es cultural porque, pero ¿qué es literalmente la cultura? ¿Cuáles son sus características? ¿Mm? Bueno, miren, la UNESCO dice, la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. La cultura engloba además a las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Fin de la cita. ¿Cuáles son los rasgos culturales, por ejemplo, de la sociedad argentina? Me estoy preguntando algo muy fácil, chicos, o sea, no estoy El haciendo... mate, el asado, Ajá, esos son recursos materiales. El mate, el asado, ¿qué más?
Esos son Solamente tienen que ser materiales. fútbol. No, no, no. El fútbol también somos... El fútbol, totalmente. El fútbol es un deporte, pero eh, eh, la actividad, ¿no? Es muy, muy de acá. Sí, Incluso, va, nosotros pensamos que el fútbol es todo, la gran mayoría, digamos, de los argentinos. Se paraliza todo cuando hay un partido y cosas así. Es algo que nos destacamos mucho a nivel mundial, entonces se volvió muy fuerte y ya lo tomamos como una cultura. Es como que creemos que nosotros creamos el fútbol, pero bueno, no es así, pero lo fuimos evolucionando y por eso tenemos los mejores jugadores. bien, el fútbol como expresión deportiva está genial. Incluso el fútbol atraviesa nuestra cultura por encima del fútbol, ¿no? Porque ya en las pasiones no está el fútbol solo, está la previa del fútbol, está el debate sobre el fútbol, están las creencias. Hay personas, por ejemplo, que tienen creencias, son pocas, ¿no? Pero creencias de deidades que son deportivas, futboleras, ¿no? Bien, qué otro elemento, qué otra característica cultural es propia de nosotros como argentinos? Bueno, yo les voy a decir una, por ejemplo, el debate y la riña de café, ¿no? Es propia de esta región geográfica, quizás no de todo el argentino, de la mayoría de los países, incluso podría ser más de el uruguayo, el argentino, parte del chileno, toda esta partecita de por acá, ¿no? Parte media de Sudamérica. Fíjense que hay un debate constante, una réplica, ¿no? Por querer saber un montón de cosas, una crítica constructiva o no. Esto de que vos vas por ejemplo, un café a debatir, o que vos terminás un cine acá en Argentina, y lo primero que, cuando una vez que estás saliendo, ¿qué te pareció? ¿Y qué pensás? ¿Te gustó o no te gustó, no? Y en otras partes del mundo, te vas, por ejemplo, a Canadá, salí de un cine y terminó el cine y la gente se olvidó del cine, fue otra cosa, se va a comer, casi ni habla de intervención. Nuestra región geográfica apronta una idea de seguir repensando las lógicas de lo que se vivió, propio de este lugar, ¿no? En el que nosotros vivimos. ¿Qué otras cosas representan nuestra cultura? La pregunta es esta: ¿cuál va antes? ¿La cultura o la naturaleza? Y ambas tienen que estar obligatoriamente concatenadas. Respondamos a esta pregunta tipo de examen. Yo ¿Puede? creo que va a la naturaleza primero y no tienen que dar concatenadas porque no podemos hacer algo natural sin saber si es de nosotros o si lo hacen los demás. Es más un pensamiento de cada uno. Y por mi parte pienso que la naturaleza va primero porque es algo que no sabemos cómo se crea ni cómo lo podemos desarrollar. Eso pienso, pero hasta ahí Total, llego. total, estás muy bien. Ajá. La naturaleza va primero. Ahora, puede existir naturaleza sin cultura? Nada de lo que hacemos es considerado natural porque justamente todo le damos un sentido o una construcción simbólica. También lo estamos viendo en sociología, Ajá. justamente esto de desnaturalizar aquello que vemos como algo natural, en realidad tiene una construcción y un contexto histórico, social, cultural. Justamente lo cultural en nuestro caso iría primero. Claro. Lo cultural, Sí, de qué forma hacemos algo que hasta es natural, como dormir, la cantidad de horas que dormimos, en dónde dormimos, en qué horarios, justamente es algo cultural, no se hace en todo el mundo de la misma manera, y es justamente como eso, como el ser humano transforma hasta lo natural en algo cultural, le da un formato propio de su contexto social y geográfico, etcétera. yo creo que sí, pero me genera mis dudas la contundencia de este hecho de que
no puede existir cultura sin naturaleza. Nosotros de por sí somos seres biológicos. Nosotros primeramente somos seres biológicos, ¿no? Un niño está en el vientre de su madre, egresa, sale a la vida, somos un ser biológico de la cual cultura depende de los otros, pero del recién nacido no hay nada que cultural pueda hacer, absolutamente nada, depende biológicamente del cuidado de su familia, que sí es cultural. Ahora, progresivamente avanza, las connotaciones de la vida son culturales y sociales más que nada, ¿no? Y ahí sí entra esta polémica. Profe, pero ponen el tema de la cultura, usted se refiere también porque, bueno, entiendo lo que dice Luisina, pero poner si nacemos nosotros y tenemos un año y vivimos, somos argentinos, pero nos fuimos a vivir, no sé, a Estados Unidos o a Europa, toda nuestra cultura va a cambiar porque más nos creamos allá, entonces nos vamos a apropiar de su cultura, no de nuestra cultura, al menos que nuestros papás estén todo el tiempo diciendo, bueno, somos argentinos, tenemos esto, 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 si no, nos criamos con su cultura Pero tu y no, biología no no va a importa en dónde cambiar. estamos. Tu biología no va a cambiar, Mati, ¿o no? Tu No, voy a biología va seguir a ser... siendo argentina, pero voy a tener otra cultura. No, no, tu biología, tu código genético, tu composición Ah, no, corporal, tu eso capacidad, no. ¿me entendés? Eso no va a cambiar, pero sí claramente vas a empezar a obtener porque lo que te rodea socialmente es diferente a lo que a donde naciste, totalmente. Pero igual ni siquiera eso pasa, chicos, cuando te vas muy lejos, o sea, pasa acá en nuestro mismo territorio, te vas de una ciudad a otra y empezás a obtener un montón de códigos protagónicos que son re diferentes a los, al lugar donde vos estabas, el campo y la ciudad, por ejemplo. O sea que estudiar la cultura es determinante para nosotros. Lo importante de todo esto es que la idea es tratar de ser cada vez más inteligentes en torno a los roles protagónicos que requiere la vida. Hoy la vida humana requiere de sencillez, solidaridad, humanidad, ¿no? Hermandad. Son todos esos elementos que son propios de la vida humana, de la vida humana para el buen vivir. Y sin embargo, las culturas actuales están tergiversando nuestras propuestas y aquí sí hay un gran problema. Nosotros como sociedad vamos a, por ejemplo, las prácticas deportivas, vamos a que nuestros niños hagan deporte, pero por el otro lado tenemos un sistema, digo sistema total, occidental, ni siquiera hablo del capitalismo, un sistema que está pregonando por el consumo continuo, ¿no? Entonces, para que el niño juegue necesita un botín de determinada manera. Pero no vas a llegar nunca si vos no tenés esta campera. Pero no te conviene si vos no tenés este reel. Y es como que la cultura nuestra está todo el tiempo endosada a la cultura del consumo, que a veces disminuye el potencial cultural con el cual nosotros nos queremos mover como sociedad, ¿no? Y ahí entonces hay una pregonación humana que tiene que ver con el volver a los orígenes, procurar volver a los orígenes para entonces así reorganizarnos nuevamente. Y eso sí que es un hecho meramente cultural. Bien, ¿alguna incógnita, alguna cuestión que quieran comentar hasta lo que vamos por ahora? Hay dos textos que yo les dejo, uno se llama Naturaleza y Cultura, una dicotomía de límites difusos. Los límites difusos significan, viene de la geometría no euclidiana, del mundo fractal, donde los límites, por ejemplo, de mi camarita, donde ustedes están ahí, acá tienen los límites que son, estoy yo, no sé, yo por ejemplo tengo a Luisina a un lado y lo tengo a Matías del otro, y abajo la tengo a Luján. Es un límite que está definido totalmente. Vos te pasás para el otro lado y ya no es Nahuel, es otro. Sin embargo, hay elementos cuyo límite es difuso, o sea, es borroso el límite, o sea, la pared que encuentra los dos elementos, se puede tergiversar en relación a cómo uno lo ve, cómo uno lo entiende. Un poco también pasa en la ciencia, en la delimitación del objeto y del campo de estudio, ¿no? Que un poquito más adelante en metodología de investigación ustedes van a poder coquetear con esas ideas. Entonces ahí Milesi, Andrea Milesi, habla de una propuesta que es un ensayo, a mí me gustó muchísimo, por eso se los puse, y es muy sucinto, creo que tiene 10, 12 páginas, para que ustedes la disfruten, y en base a esto entonces, bueno,
vamos a poder hablar en la próxima clase. Aparejado a esto, también les dejo en la clase algunas ideas de la sociedad. Yo sé que ustedes están también trabajando, como recién decían por acá, el tema de la trinidad humana, especie, sociedad, individuo y demás, y me parece importantísimo que nosotros también desde nuestra asignatura lo tengamos en cuenta. Hay una actividad, a ver si la leemos entre todos y la podemos socializar, que es la siguiente. Vamos acá, ¿eh? Miren, dice así. Durante la clase entrante podremos recorrer cada uno de los elementos que ustedes están trabajando en esta semana sincrónica. Por lo tanto, nos resulta súper interesante que elaboren algunas tareas para trabajarlas en clase. Los ejercicios que ahora les dejamos son colaborativos, no individuales, cuestión por la cual deberán juntarse en grupos reducidos y realizar. La primera dice, represente en forma de anillo, anidadamente, las diferentes vidas que posee y su nivel de protagonismo en el momento actual. Al menos 6 anillos. Y yo les pongo un ejemplo reduccionista. Yo, hijo, padre, atleta, docente, naturista, esposo, entre otras. A cada anillo justifíquelo con los elementos de la cultura que sobresalen, es decir, haciendo uso de una descripción cultural de elementos que afectan al anillo, e interactúe con la idea de sus compañeros para ampliar los horizontes. La primera tarea se entendió. Yo aspiro a que, por ejemplo, ustedes digan, no sé, lo voy a tomar, a ver, acá le voy a tomar a Lucas. Lucas diga, yo, Lucas La Paz, hijo de, y bueno, te ves como un rol social de hijo, ¿no? Y ahí mencionas quiénes son tus padres. O no, soy hijo. Pero a la vez cuando yo agarro el picaporte y salgo de mi casa, lo que más hago y la gente más me conoce, supongamos, ¿no? Un ejemplo, es futbolista, o baloncetista, o juega al bowling. Entonces ya asumo otro anillo. Y ahí quizás este anillo con respecto al de hijo es dispar. En un momento adentro de mi casa hago cosas que del otro lado no las hago o las contrarreo. Cuidado. Pero por el otro lado, los lunes en la mañana estoy de 8:30 a 10, estoy trabajando teoría de la educación física. ¿Eh? Entonces, ¿qué soy? ¿Qué rol tomo? Estudiante. ¿Y yo soy estudiante con quién? Con estos gurises que están acá al lado mío, que son mis compañeros de estudio. Y asumo otro protagonismo. ¿Se entiende? ¿Y qué más? Bueno, pero también soy novio. Soy novio de fulana o fulano. Entonces ahí, che, asumo otro. ¿Dónde? ¿En qué lugar soy novio? Bueno, soy novio en el parque. Soy novio también en mi casa cuando viene, pero soy más novio en la casa de ella porque voy más. Otro anillo. Pero también soy nieto. Supongamos, ¿no? Digo, un caso excepcional, Lucas, perdona que te use como ejemplo, ¿no? Entonces soy nieto de mi abuelita, y la abuelita mía que siempre la voy a ver porque tal, ahí asumo otro prota. Y fíjense que en cada uno de los anillos hay cuestiones culturales que yo espero que ustedes las describan, ¿no? Cuando soy nieto, me pasa esto, hago esto, quiero esto, amo esto. ¿Se entiende? Pero cuando soy deportista, ¿será lo mismo? Ahora, es verdad, mírenme a mí, es verdad que yo soy una persona acá y no es que tengo una perilla, ¿no? Que digo, bueno, soy atleta, yo soy una abuela atleta, soy una abuela docente. No, 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 vos sos todo el tiempo, ¿no? Esto es lo rico de la cuestión. Pero así y todo, los sujetos que nos rodean nos ven de una forma diferente todo el tiempo por nuestras acciones. Entonces, nos movemos, nos hacemos diferente en cada lugar en el cual nosotros estemos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende la primera tarea? Actividad. Bueno, y después dice, según el texto leído de la clase asincrónica Naturaleza y Cultura, una dicotomía en los límites difusos de Milesi, Andrea, deberá elaborar un texto de hasta 3 carillas, Arial 12, donde deje sentados los elementos sobresalientes y elabore algunos ejemplos concretos de los anillos elaborados anteriormente. Esta actividad debe realizarse en grupos de hasta 4 estudiantes y será presentado en el foro con al menos un día de antelación a la clase sincrónica. Ustedes van a ir al foro ahí. ¿Conocen? ¿Ya han hecho algún foro, chicos? ¿Todos hicieron algún foro? Bueno, ahí ponen entonces responder y lo que tienen que hacer acá es
tres párrafos, chicos, tres párrafos son esto, ¿no? Pueden ser párrafos de 10 renglones, 8, 16, tres párrafos donde ustedes puedan contar la lógica de lo que ustedes leyeron y qué relación entonces pueden encontrar en todos esos textos de Andrea con nuestros anillos. Y la actividad de los anillos, yo les permito que cada uno de ustedes lo mencione cuando vengamos acá a clase, la clase que viene, ¿te parece? Bien, ¿algo para preguntar? ¿Alguna cuestión que no haya quedado o que haya quedado muy flexible ahí que necesitamos de repensarla? Oh, a ver, ¿todo está bien? Bueno, entonces vamos a hacer así. Presenten el foro, cuanto antes mejor. Si los pueden hacer en un ratito los grupos entre ustedes, no importa que haya tres, no importa que un grupo tenga dos. Lo que no está bueno es que uno tenga seis, ¿no? Porque para que en cuatro sea un espacio lindo. No lo hagan, todos estos foros, chicos, no los hagan. Bueno, lo empiezo haciendo yo, Luisina, ¿no? Lo sigue haciendo Facu y Gonzalo lo revisa y Julián lo sube. No. No, porque no es un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, se juntan, arman un Zoom, 40 minutos, primero leen el texto cada uno en su casa, se juntan, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Pum, yo quiero esto, vos querés esto, lo hacen así y después sí, de ese momento por ahí lo mejoran en momentos diferentes asincrónicos. ¿Está bien con eso? Porque así trabajamos literalmente con lo que requiere. Y entonces después de eso ya lo publican. Cuanto antes lo publican, antes lo miramos y antes lo socializamos. Este foro está preparado para que ustedes vean el resultado de sus compañeros después de que ustedes lo participen. Cosa de que, entonces, no sé, ponele, el equipo de Luján y de Matías presentan y por ahí entonces todo el mundo termina copiándose, ¿no? Porque fue algo lindo, ya lo hicieron antes y nos copiamos en el bien de la palabra, ¿no? Nos copiamos entonces de lo que ellos dijeron y bueno, y queda todo más o menos parecido, como para sortear un poco eso. Y por último, chicos, por favor, exhortarlos a que lean la clase, ténganse tiempo para esto, si tienen alguna pregunta me la hacen, yo siempre contesto, profe, mirá, estoy en esto no lo entendí, pasó la clase y me pasó esto, o sea, confíen en que nosotros estamos acá para ustedes, ¿sí? Somos un colectivo, un equipo. En 30 minutos ya subo la clase grabada, en clases grabadas, y bueno, nos vemos en el foro entonces. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Cuídense Ah, mucho. profe. Gracias. A ustedes. Chau, Chao. chau. Gracias. Tengo una consulta, profe. ¿Sí? ¿Sí? Es que entré 10 minutos tarde porque no me agarraba la señal. ¿Tomaste asistencia? Yo la tomé, pero está, quédate tranquilo. Ah, listo. Listo, Dale, genial. dale. Gracias, che. Nos Chau, chau. vemos. Chau, chau.